Hola, ¿qué tal? Gracias por el honor de su sintonía en este lunes 2 de septiembre. Vamos con la información luego de una jornada de votaciones. Trabajadores de la Suprema Corte acordaron sumarse a la suspensión de labores que mantienen jueces y magistrados. Rubén Mozo, adelante, cuéntanos. Pedro, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, los trabajadores hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues salieron de sus oficinas para realizar una votación para determinar si se iban o no a suspender labores a partir de los próximos días. Hay que mencionar que esta convocatoria pues fue enviada esta mañana a todos los trabajadores de la Corte que se encuentran en diversos inmuebles alrededor del centro histórico, quienes llegaron aquí a la sede del máximo Tribunal de Justicia del país para participar en esta votación. Llegaron 1,072 empleados, de los cuales 951 se pronunciaron a irse a suspender labores a partir de los próximos días. Sin embargo, hay que mencionar que esto todavía será sometido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados ya fueron entregados a la presidencia de la Corte para que los valoren los ministros en las próximas horas. Hay que recordar que ellos sesionan, la Corte tiene programada su sesión mañana martes a partir de las 11:30 de la mañana, y es ahí donde se decidirá si apoyan esta suspensión de actividades que están reclamando o que están demandando los trabajadores del Poder Judicial para sumarse a estas suspensiones que llevan de actividades tanto juzgadores como empleados del Poder Judicial en todo el país. Y también déjame comentarte que durante la sesión privada, Corte rechazó una solicitud de la ministra Lenia Batres, quien propuso hacer un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal para pedir a los jueces que pues ya paren dejen atrás esta suspensión de labores y vuelvan a sus actividades, porque dice que se está pues violando el derecho al acceso a la justicia. Y es así como están transcurriendo las horas mientras la Cámara de Diputados se propone a seguir con esta discusión de la reforma judicial, pues los trabajadores están emprendiendo nuevas acciones, entre ellos los de la Corte, de suspender actividades en los próximos días, pero mañana será un día muy importante porque la Corte se tendrá que pronunciar al respecto. Sin duda alguna, gracias al pendiente, y mañana también inicia la discusión justamente en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que este fin de semana 2 jueces de distrito concedieron 2 amparos para suspender la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, en un momento clave, ya que, le digo, mañana inicia el debate en el Pleno. El primer recurso, otorgado por la jueza Marta Magaña de Morelos, ordena frenar la discusión de votación en San Felipe Consuelo Soto de Chiapas. Ordena que, de ser aprobado el dictamen, no sea enviado a los congresos locales. Tras emitirse estos procedimientos, diputados de Morena presentaron una demanda de juicio político y denuncia penal en contra de los 2 jueces por ordenar frenar la discusión de la reforma judicial. Sin embargo, hoy el líder de la bancada, Ricardo Monreal, aseguró que no habrá fast track para el juicio y dijo que pidió a sus compañeros ponerle una pausa al proceso. Sobre esto también se refirió el presidente López Obrador. Consideró que el actuar de los juzgadores es una invasión franca y arbitraria a las facultades del Poder Legislativo y que este tipo de acciones los involucra en un asunto politiquero y no estrictamente jurídico. También celebró que Estados Unidos y Canadá ya no estén opinando sobre la reforma judicial, al considerar que el silencio es una política de responsabilidad y prudencia. Imagínense, el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes. Por su parte, la jueza Marta Magaña, ante trabajadores del Poder Judicial que le externaron su apoyo en medio de porras y aplausos, dijo que le corresponderá a un tribunal colegiado decidir si el recurso que emitió sobre la reforma es o no correcto.
Mientras que Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, en entrevista para Milenio, criticó la solicitud de Morena de un juicio político y consideró que se trata de una forma de presión contra los jueces. Hay también criterios jurisprudenciales donde la Corte ha protegido, o más bien ha justamente establecido que los jueces, si bien pueden emitir pronunciamientos de esta naturaleza, pues estas no pueden ser cuestionadas a través de un juicio político. Aquí la Corte desde el 2004 emitió un criterio para proteger a los jueces de esas interferencias políticas, y esta decisión se refuerza para constatar de que no es el mecanismo del juicio político para poder sancionar para poder impugnar esta forma en que se pronuncian. Y precisamente la JUFED entregó un documento a la Cámara de Diputados y al Senado en el que expresaron su desacuerdo con la reforma judicial, argumentando que incumple los compromisos adquiridos por México en el TEMEC, como brindar certeza jurídica en las inversiones y las controversias laborales. Advirtieron que, de ser aprobada, provocará un retraso en la profesionalización de los impartidores de justicia. Este lunes nuevamente estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM hicieron un llamado a los legisladores para establecer un diálogo sobre las implicaciones de la reforma judicial. Manifestaron que, a pesar de que entregaron documentos a las cámaras a manera de derecho de petición, hasta ahora no han recibido respuesta. Sin embargo, otro grupo de estudiantes de instituciones públicas y privadas del colectivo Jóvenes por la Reforma emitieron un comunicado en el que se dijeron a favor de la iniciativa, que realizarán jornadas informativas, así como marchas y concentraciones pacíficas. En otros temas, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó notificar al PRD su pérdida de registro. La encargada de despacho de la Secretaría General Ejecutiva, Claudia Suárez, en ausencia de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, encabezó la sesión para formalizar la desaparición del partido. El PRD tendrá 72 horas para responder antes de que el Consejo General declare su extinción definitiva en el Diario Oficial de la Federación. Y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección de la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género contra la ex candidata de Morena, Catalina Monreal. Mediante un voto de calidad también fue revocada la constancia de mayoría que acreditaba la victoria de Alessandra Rojo de la Vega en esta demarcación. En tanto, el presidente López Obrador pidió ver con mucho cuidado este tema sin que se preste a especulaciones, además de esperar a que las instancias resuelvan sin presión de ninguna índole. Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega se manifestó contra esta decisión en las inmediaciones de la Diana Cazadora en Reforma. Hizo un llamado a la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a no solapar la corrupción en esta alcaldía. Han utilizado a los senadores, a los diputados, a la Fiscalía Capitalina, y con todo este abuso han tratado de robarnos la elección. Primero hago un llamado exigente a la jefa de gobierno electa Clara Brugada, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No solapen a este sistema corrupto. No manchen su victoria. Aquí en Cuauhtémoc la gente decidió. El lunes de Punto Medio le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, y a Ana Villagrán, diputada de la izquierda liberal, que estén con nosotros para hablar respecto de lo que dio a conocer el presidente López Obrador el día de ayer en su sexto y último informe, y también de la instalación de la nueva legislatura. Bienvenidas. Hola, buenas noches. Pedro. Buenas noches, hola. A ver, comencemos contigo, Jackie. De lo que escuchaste del presidente López Obrador del día de ayer, ¿qué quieres poner en la mesa? Pues es que hay muchas cosas. Más que informe, parecía desinforme. Y sí, yo extraño ese informe que veíamos todas y todos en el Congreso, de un presidente abriendo un diálogo con todas y todos los diputados, pero lo que vimos ayer fue otro mitin, de los últimos mítines que van a tener Andrés Manuel, y con muchos datos muy falsos. Y creo que lo que más en lo personal me dolió, y a muchos mexicanas y mexicanos, fueron dos temas en específico. El tema de la seguridad y el tema de decir que no somos Dinamarca en salud. No, señores, ¿saben qué dijo? Sí, que estamos mejor que Dinamarca. Y les voy a dejar un dato para comenzar rapidísimo. En Dinamarca invierten por cada persona en salud 91,000 pesos.
¿Y saben cuánto invierte el IMSS de Andrés Manuel? 4,000 pesos. Y creo que lo vemos todos los días los que usamos el Seguro Social. Ana. Indudablemente el sistema de salud tiene pues, un gran reto, pero un gran reto que también se tiene que asumir con lo que se entregó de los sexenios anteriores y también con lo nuevo, pero también con la nueva propuesta que estoy segura que la presidenta Claudia Sheinbaum va a asumir. Ella misma ya ha presentado una agenda bastante ambiciosa y que se va a cumplir. Es decir, lo que hoy sufren las y los mexicanos fue justamente pues todo lo que incorporó la doctora Claudia Sheinbaum en su marco de campaña y que bueno, se va a evolucionar, pero lo que acabamos de escuchar es justamente el México del pasado y no con el México del presente, porque solamente cuando estás en un meeting, o sea, de una persona que, o sea, de la gente, lo que se vive en la Cuarta Transformación, y yo lo veía antes como oposición y ahora lo veo ya que me incorporé al Plan C, es una pasión y una convicción genuina y totalmente llena de una convicción de un México distinto. Es decir, lo que yo me quedo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es que sí se combatió la pobreza. Es decir, cómo se entendía la pobreza antes y cómo se entiende ahora es totalmente distinta, porque de entrada el tema de primeros los pobres no solo es un eslogan. El tema del salario mínimo, el tema de las ayudas sociales, sí transformó la realidad de muchos mexicanos y mexicanas, y si bien esto se hacía en otros sexenios, se hacía de una manera diferente y la política social no implicaba primero a la persona. Entonces, yo lo vi cuando se hacían los análisis en los gobiernos, desde los municipales hasta los estatales y ahora el gobierno federal, la manera en la que se transformó la realidad de la gente al entender que ellos tenían carencias que antes no se cubrían y hoy sí se cubren es distinta. Por eso la gente quiere tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo voy a decir también con tanto respeto, no hay ningún presidente, ni priista, ni panista, que haya salido con el 70% de aprobación y de popularidad, y esto no es un tema ególatra, es un tema de lo que hizo en el corazón de las y los mexicanos, eso nadie se los va a poder quitar. Jackie. Y qué bonitas palabras acabas de decir, Ana, pero las y los mexicanos no vivimos del amor que le tienen a Andrés Manuel. 55 recetas no surtidas, 55 millones de recetas no surtidas, 50 millones de personas en este país nos quedamos sin seguro social, 3,000 niños fallecidos por cáncer, porque este gobierno le quitó 300 millones de pesos al sistema para los niños con cáncer, 100,000 desaparecidos, y mientras Andrés Manuel llenaba su ego en ese meeting de ayer, habían madres y hermanas y padres buscadores en el asta a la bandera y no los recibió. Sigue sin recibir a las madres y a los padres buscadores que sufren en este país. Dijo que los feminicidios disminuyeron. Dios mío, Ana, 11 mujeres todos los días no llegan a su casa. 190,000 asesinatos en este gobierno. 190,000. Y Andrés Manuel diciendo que México es perfecto ayer. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Yo lo escuchaba y decía, por Dios, ¿cómo es posible que en su mente, en su nueva clase política, porque sí, señores y señoras, se le extraña a ese Andrés Manuel que hacía paros en Reforma con el pueblo? No, ayer, señores, hubo zona VIP, obviamente, y el pueblo hasta atrás, y lo podemos ver en las imágenes, ¿eh? Ana. Mira, lo que yo voy a decir con todo respeto, dudo que Jackie conozca un hospital público, como está. No, te puedo mostrar fotos de mi papá. No me voy a meter con tu santo padre, pero lo que yo te voy a decir, yo no creo que tú te atiendas en una clínica del IMSS. Sí voy. Aquí, por ejemplo, hay una cerca en la Colonia Guerrero, y yo, por ejemplo, yo sí la conozco porque yo fui concejala de la alcaldía Cuauhtémoc y conozco a esa gente, y lo que yo te voy a decir, la gente que hoy va, hoy está agradecida porque tiene un apoyo social que les llega mes con mes y con lo que pueden cubrir las facturas del gas, de la luz, o la colegiatura de los niños, o quizá también medicinas. A lo que voy, el tema del tema, o sea, el sistema de salud, el gran reto que tenemos en el sistema de salud no se va a arreglar solamente con el apoyo del gobierno federal. Es un tema que también tiene que ver con los estados, y es un tema que también tiene que ver con legislación, por supuesto, y es un tema que también tiene que ver con presupuesto. Es decir, no solo era tarea del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que yo te voy a decir, el tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se terminó. En tema de seguridad también, y justamente ayer fue su despedida, y lo que escuchamos no es un tema de ego, Jackie, es que tú no has vivido esa pasión que se vive en los mítines, tú no has escuchado a la gente. Te voy a escuchar. No, es que es una convicción de vida de la gente que cree en el Plan C, y no me estás escuchando. Es que Jackie, como tú no conoces al que vende tamales en la esquina de tu cuadra, no sabes que esa persona, y me da mucho gusto, pero a ver, esta gente, es que no me está escuchando.
Ambas, esta permítanme, persona Ana, escucha. Jackie, por favor, permítanme, para que si es que si no nos entiende, Discúlpame, concluye Pedro. la idea, por favor, Ana, y luego vamos contigo otra vez. El país se transformó y la gente más pobre, la gente de la clase media, por eso votó por Claudia Sheinbaum, porque ellos conocen y comparten un concepto de vida que no entiende la oposición, y te lo digo yo que vengo de allí. Ellos creen que la plaza que Andrés Manuel es capaz de llenar de un día a otro es un tema de ego y de vanidad y no de convicción de que este país merece mejores políticos que piensen en ellos y coloquen a las personas en el centro de la política pública, que es el gran éxito del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente no le habla a los políticos como si lo hacen los priistas y los panistas, no están pensando en los cargos y en las pluris y en los privilegios que se van a perder con la reforma judicial. Están pensando en lo que la gente hoy necesita para poder comer y sacar adelante a sus hijos. En eso, de eso consiste el plan C. Y nada más para continuar con la idea de seguridad. Tan es prioritario para el plan C el tema de seguridad que vamos a tener, y ya tenemos al mejor secretario de Seguridad Ciudadana, que es Omar García Harfuch. Lo hizo maravilloso en la Ciudad de México y lo va a hacer increíble a nivel nacional. Así que el gran reto que tenemos, como está el país, porque es un país ensangrentado, sí, que nos heredó el PRI y nos heredó el PAN, y lo tenemos que aceptar. Ahora lo va a solucionar y la va a tomar todo el tema por las manos Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch. Adelante, Jackie. Mira, Ana, yo no sé si ya tu pasión por la 4T no te hace ver que vivimos, no hablo de tu salud veo muy bien. Ocular. Pero bueno, sí puedo. Hablo de que muchas mexicanas y mexicanos de este país sí vamos al Seguro Social. Y mi papá estuvo hace un mes en el Seguro Social, y está la foto, Ana, para que veas cómo está el Seguro Social. Espero tu papá mejore. No, falleció, de hecho, Ana. Lo lamento el Seguro mucho. Social está deshecho. Y mi familia ocupamos el Seguro Social y lo sabemos. Y cuando hablamos de eso es porque lo sabemos. ¿Y fue en tu estado o fue aquí en la ciudad? Fue aquí en la ciudad, fíjate, para que veas. Y aún así en los hospitales de Yucatán, que son federales, están también deshechos. ¿Y qué hizo el PRI para mejorar eso? En fin, antes estaban bien, Ana, y te puedo hacer una comparación. Pero Pedro, quiero hablar también de algo. A ver, me perdí, porque venimos a hablar de los datos y del informe, o de la pasión que viven los de la 4T. Venimos a hablar de los datos, señores y señoras. Y sí, puedo darles más datos. Es el sexenio con mayor deuda en este país de muchos años. ¿Saben con cuánto se va Andrés Manuel de deuda? 16 billones de pesos. ¿Y saben cuánto él solito, porque no van a decir que los demás gobiernos? Él solito ha aumentado 6 billones de pesos. El país está quebrado. Y por ejemplo, Ana, yo no veo que el presidente haya visitado a los de Chalco, que llevan un mes inundado de aguas negras. Ayer el presidente también dijo que no hay masacres. Yo no sé en qué país vive, de verdad. Hay 2,000 masacres en este sexenio registrados por el mismo Secretariado de Seguridad, o sea, del gobierno. Son datos oficiales del gobierno. 2,000 masacres. El presidente lo que hizo ayer nada más fue aumentar su ego, su último mitin, y sí, porque así lo vi, darle instrucciones a Sheinbaum de lo que ella tiene que hacer, en vez de que ella solita haga su plan de gobierno. Ana. Mira, ningunas palabras más machistas y patriarcales que las que acabamos de escuchar. No, pues él le encargó cosas. A diferencia de Jackie, que solo entiende la estructura así vertical de Alito, acá en el plan C en el movimiento de la Cuarta Transformación es algo completamente horizontal. No. Aquí las decisiones se toman como un grupo colegiado, y lo que quiero decir es normal en estos meses que el presidente saliente vaya entendiendo y diciendo cómo ha quedado el país a la presidente entrante. Yo veo una Claudia Sheinbaum muy digna, con mucha dirección y también muy mesurada. Eso se llama respeto. Respeto por el país que tiene la mayor aceptación histórica, y eso yo creo que es lo que le ha de doler a Jackie, que ningún expresidente priista se le reconoce como lo hace el pueblo de México. Y es que aquí es lo que te digo, el plan C le habla a la gente, no le está hablando a los politicuchos, le habla a la gente que lo siente, que lo entiende y que lo vive. Entonces lo que yo te voy a decir, todas las cifras que está diciendo Jackie, claro que sí, pero ella tampoco está hablando del desarrollo
social, de cómo se ha mantenido la economía, de cómo ha subido la moneda, de cómo tenemos una excelente relación con muchos países, ¿Cuánto fue el crecimiento económico? cómo ha subido el tema de la inversión pública, eso tampoco lo ha mencionado, cómo el tema de empoderar a las mujeres mexicanas ha funcionado. A ver, la doctora Claudia Sheinbaum acaba de decir que va a crear por primera vez la Secretaría de las Mujeres y lo va a encabezar Citlali Hernández. Es decir, pero todo esto que nosotros estamos viendo ya aquí, todo esto, ¿sabes por qué hay mujeres que se han empoderado tanto en la Cuarta Transformación? Porque hay hombres como Andrés Manuel que han permitido justamente la creación de un contexto social e histórico donde las mujeres no tenemos miedo, donde las mujeres podemos salir a decir yo quiero ser política, yo quiero ser presidenta y ¿sabes qué? Lograrlo. Ana, te voy a nos decir, atacaron a la oposición, a las mujeres, del nos PRI, han que obligó a Beatriz Ana, Paredes a Jackie, bajarse de la contienda. Vamos Claudia a... Sheinbaum a ver, ganó una contienda interna Quiero que en aprovechemos estos últimos minutos Y que si tenemos ha para... sido violentada del poder, ha sido las mujeres de la oposición. Permíteme tantito. dímelo a mí. A ver, Dímelo a mí. Permíteme tantito. por el poder. Viene Dímelo esta a mí. nueva legislatura, ya se instauró el día de ayer. Sí. ¿Qué es lo que podemos esperar? Lo que ustedes están viendo, tanto del rol de la oposición, tanto el rol del oficialismo, donde ya tienen mayoría calificada prácticamente en ambas cámaras. En el Senado está una ausencia de que se concrete. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que ustedes están viendo para esta nueva legislatura, Jackie? Pues esperamos lo que siempre esperamos en cada legislatura, siendo oposición, porque lo hicimos siendo gobierno, un diálogo abierto, donde se escuchen a todas y a todos todas las voces, porque lo que se le olvida al gobierno es que hay México diverso. Hay muchísimas personas en este país que pensamos diferente y que necesitamos ser escuchadas, como lo hicieron ayer los estudiantes de muchas universidades encabezados por los estudiantes de la UNAM, y también asistieron exalumnos del 68 acompañándose estudiantes para defender al Poder Judicial. Necesitamos escuchar a todas y a todos, y lo que queremos como oposición es que se abra el diálogo, ni más ni menos. Lo que esté bien, claro que lo vamos a apoyar, y lo que esté mal, que se nos escuche para empezar a llegar a acuerdos, nada más. Ana. Lo dice la integrante del partido cuya bancada se salió de la sesión para no discutir el tema de la reforma judicial. No importa, Jackie, dile aquí a los televidentes porque los priistas se salieron. Un mandato judicial ilegal, donde dos jueces impiden que 500 diputados y diputadas discutan una reforma que va a cambiar la realidad de las y los mexicanos. O sea, lo que voy, su partido se ausentó de la Cámara de Diputados. ¿Y dónde? A ver, votante priista, ¿tú quieres que tus diputados del PRI salgan corriendo porque no les cumplieron sus caprichitos en el Congreso Federal? Eso fue lo que vimos. Y mira, lo que yo te voy a decir, qué soberbio, qué delicioso, qué histórico discurso de Gerardo Fernández Noroña. Nunca había visto como un tribuno en su esplendor representar al Senado de esa forma. O sea, y la verdad, y el papel de Ifigenia Martínez, o sea, el papel histórico que tienen aquí. Por eso yo creo que a Jackie le falta como bastante visión de lo que ha sido el desarrollo de las mujeres en política a nivel nacional, porque que Ifigenia sea la presidenta del Congreso Federal es de verdad, es como, es algo increíble. O sea, yo imagino a mi abuelita llorando por ello, a mi mamá, a mi hermana, a mi prima, o sea, todas las mujeres. Entonces me parece, y también el discurso de hoy de Luisa María Alcalde también fue, a mí me parece como con muchísima convicción. A lo que voy, las y los mexicanos merecen tener políticos que crean en causas, que generen políticas públicas en ello y que se atrevan a hacer los cambios que este México necesita. Y los cambios que este México necesita se van a ver en la Cámara de Diputados y también bajo el liderazgo de Ricardo Monreal. Entonces yo lo veo fantástico. Una última intervención de ambas, por favor. Adelante, Jackie. Pues repito, aquí lo que está en juego es millones de vidas. Lo que hizo Andrés Manuel ayer, porque venimos a hablar del informe, aunque hayan dicho muchas palabras que no eran del tema, lo que queremos en la oposición, y que quede claro, como lo dije hace rato, fue que abramos el diálogo, que respetemos las instituciones. Nada es perfecto, todo es perfectible. Y como lo dijo mi coordinador ayer, no hay oposición pequeña y es un error subestimar a la oposición pequeña. Ana. No hay una oposición pequeña, pero sí el pequeño papel que va a ser históricamente en estas dos legislaturas, tanto en el Congreso de la Ciudad de México, donde de entrada ya no lo mencionamos, pero se les fueron 3 diputados en la sesión de instalación, es decir, es que el plan C ya también se implementó en el Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso Federal y en el Senado prácticamente, la verdad, la oposición va a ser lo que es, así,
chiquita, insignificante, porque ellos piden un diálogo cuando no han dialogado con la presidenta. Ellos piden un diálogo cuando no quieren dialogar con las bancadas mayoritarias. Ellos quieren un diálogo cuando no reconocen que lo que pasó ayer en el Zócalo era un diálogo tú a tú de mexicano presidente. Eso es lo que les ha fallado. Yo soy comunicóloga, yo entiendo lo que es la comunicación directa persona a persona. Tú lo haces con nosotras y con nosotros. El presidente lo hizo ayer en el Zócalo, en ese meeting que llaman, realmente es la culminación de un proceso histórico, porque te puede o no caer bien López Obrador, pero si no reconoces la grandeza que ha tenido como político, creas o no en sus ideas, es un error histórico de no entender cómo Andrés Manuel López Obrador llegó a transformar la forma en la que se hace política a nivel nacional. ¿Puedo preguntarle algo rápido? Político, no, tú ya acabaste. No hay ningún político ni política que haya hecho lo que hizo López Obrador, porque él le habla a los mexicanos como un mexicano más. Y eso es grandísimo. Dime quién más. Oye, tú eres el conductor, ¿no? Bueno, Ana, quiero que hablas de que ha habido diálogo. Tú siendo, cuando eras diputada del PAN, siendo oposición, que llegaste con los votos del PAN, ¿alguna vez te recibió Claudia Sheinbaum o el presidente para escucharte? Mira, yo fui diputada local, así que yo no tenía que buscar al presidente, pero con Sheinbaum sí hablé. ¿Cuándo? A mí sí. Saca la foto, porque nunca lo decías. No, y no te lo tengo que informar. Exactamente, porque en el PAN te castigaban si hablabas con el gobierno, y eso fue lo que pasó. Les agradecemos a ambas que hayan estado con nosotros, no se preocupen. Cuando seas diputada lo hablamos. Adelante y gracias. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, vamos a la pausa, ya volvemos. Hablemos de tecnología verde porque hay buenas noticias para México. Recientemente, Grupo Brel fue galardonado por R&D 100 Awards, un prestigioso programa internacional que reconoce las mejores innovaciones tecnológicas del año a nivel mundial, con empresas como la NASA. De ese rango están el tamaño de estos premios y tengo el gusto de saludar a Luis Alberto Rodríguez, director general de Grupo Brel. Gracias por su valioso tiempo, director. Pedro, gracias por invitarnos. Estamos súper entusiasmados. Recibimos este galardón con gran humildad y muy orgullosos de, siendo una empresa 100% mexicana, tener la bondad de tener este gran reconocimiento. Y como bien dices, este reconocimiento es de gran prestigio internacional. Es el símil de los Óscares en cinematografía o el Nobel de Ingeniería. Y bueno, estamos muy contentos de recibirlo. La premiación será en noviembre. Ahorita todavía nos empieza a caer el 20, pero ya estamos planeando el proceso y asimilándolo y muy entusiasmados. Oye, y es que el producto por el que fueron premiados es un producto, como el nombre de la categoría lo dice, muy innovador, sin duda alguna. Y quiero que nos hables un poco de esto, porque es una pintura que es antiviral y que para el tema de los interiores ayuda incluso hasta a purificar el aire, ¿no? Algo que vuelve sostenible, sin duda, esto para esta industria. Es correcto. Mira, el Beledex Green, que aquí lo tengo conmigo, es un producto súper innovador. Las bondades que ya contaba el producto era antiviral, y con el COVID pues era anti-COVID, antibacterial, antihongos, con bajo olor, y esas bondades ya las tenía el producto. Lo que incorporó el equipo de innovación y por lo cual fuimos galardonados fueron dos factores. El primero es biobasado. ¿Y qué es material biobasado? Es material que viene con materias primas de fuentes renovables. Es decir, en vez de que vengan de fuentes fósiles como el petróleo, vienen con fuentes de plantas, algas, como el trigo, de plantas como el trigo, y eso pues tiene un ciclo de retorno en el medio ambiente y eso lo hace hacer un producto sustentable. Es el primer producto en México que es biobasado, que tiene esta bondad, y con este atributo fue el cual recibimos la medalla plata por ser Green Tech, por ser producto con tecnología verde. Y el segundo atributo que nos dio el premio de producto innovador es que purifica el aire. Y la habilidad de purificar el aire, este atributo viene porque hay residuos tóxicos en el medio ambiente, en tu casa, que lo despiden las alfombras, los muebles, y no los alcanzas a ver, no son perceptibles a la vista, pero los tienes y son los que estás inhalando, que para una persona, por ejemplo, con asma o con problemas respiratorios, pues es lo peor que le puede pasar. Y estos formaldehídos, que son estos residuos tóxicos, al tocar con la pintura en la pared, con la pintura Beledex Green, se hace en vapor de agua.
y este atributo es lo que nos hace ganar el premio de la innovación. Entonces estamos muy contentos porque estos dos atributos nos están dando este premio. Claro, y Luis, ya por último, me imagino que siguen trabajando en más innovaciones, ¿no? Que esto no para aquí. Es correcto, nuestro pipeline de innovación va muy alineado a las necesidades del mercado. Tenemos un proyecto en marcha porque hoy ganamos la plata y vamos por el oro, y esto pues va a ser resultando en seguir dando los atributos que buscan nuestros consumidores en México, y como nuestro gran departamento de tecnología en Grupo Verel resuelve estas necesidades. Y bueno, esto es gracias al gran trabajo en equipo de muchas personas, de todo el gran equipo de Grupo Verel. Claro. Y estamos muy entusiasmados en poder brindar esto al mercado y bueno, a la par ser galardonados. Pues enhorabuena, felicidades para ustedes, y me gustó esa frase, ojalá que venga el oro próximamente para México en este rubro también. Luis, muchísimas gracias, y gracias por compartirnos con nosotros esta gran noticia. Pues que esto sea un aliciente para las compañías mexicanas que estamos en la arena global y podemos hacer cosas importantes en un ámbito internacional. Gracias, Luis Alberto Rodríguez, director general de Grupo Verel. Buenas noches. Les espero. Lunes de hablar de las crónicas de Dominga. Bienvenido, Salvador Frausto. Buenas noches, Pedro. Pues sí, aquí te traemos la historia de el día que la Barbie se salvó de ser asesinado, en aquel 2008, cuando ya el cártel de los Beltrán Leiva estaba en su apogeo, pero empezaban a haber arrestos de algunos de los hermanos de los Beltrán Leiva. Nos contamos en esta historia de Dominga, la revista de periodismo digital de Grupo Milenio, cómo fue que llegan a un antro, lo ligan unas chicas, está a punto de irse con ellas cuando, digamos, las revisan, y una traía una pistola y otra una granada. No acostumbraban revisar a todas las personas a las que conocía la Barbie en los antros, sobre todo porque tenían unos niveles de seguridad para entrar pistola. Sin embargo, la intuición de la Barbie lo hace notar el acento tamaulipeco de las chicas, porque él, si recuerdas, aunque es de Texas, nació en Texas, creció en Tamaulipas, nota el acento y detectan ese asunto y las manda a detener un rato, en lo que piensas y qué les van a hacer. Decide mandarlas de regreso a Matamoros, y la propia gente del cártel del Golfo que las había contratado terminan matando a estas chicas, y ahí se salva la Barbie de sellar la sepultura de el cártel de los Beltrán Leiva en aquel lejano 2008, Pedro. En donde en el sexenio de Calderón, ¿no? Fue donde más se debilitó. Así es, en esta historia que cuenta mi compañero Oscar Valderas en la edición actual de Dominga, se relata cómo en aquel sexenio empiezan a caer los Beltrán Leiva, y la versión central, principal, que contenida además en informes oficiales tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense, se señala que el Chapo Guzmán, por alguna razón, empieza a delatar a los Beltrán Leiva y detecta su punto débil, las mujeres. Las mujeres terminan delatando a varios de los hermanos, encontrando sus puntos débiles, y a partir de ahí unos son asesinados, otros son arrestados, y el cártel de los Beltrán Leiva, que a mediados del sexenio de Felipe Calderón era el segundo más poderoso después del cártel de Sinaloa, comienza su declive. Entonces esta historia que contamos en Dominga revela el ascenso y el ocaso de este cártel que fue tan poderoso. Que hasta tenían relación familiar, ¿no? Sí, exactamente. Una prima del Chapo Guzmán se casó con uno de los hermanos
Beltrán Leiva, y a pesar de eso el Chapo no les perdonó una persecución muy fuerte que enfrentó a estos dos grupos rivales a mediados de ese sexenio, en el que, como sabes, se ha dicho en las cortes estadounidenses la relación que tuvieron García Luna de Felipe Calderón y y los beneficios que le daban al Chapo Guzmán, ¿no? Claro, para que puedan leer la crónica, acá está el QR para que se metan y que vean todas las otras crónicas que hay en Dominga. Estábamos hablando, ya no nos va a dar tiempo hoy, pero hay una muy buena de cómo los chinos se están adueñando del centro histórico de la Ciudad de México, pagando por adelantado años completos de renta en almacenes, en departamentos, cómo son hasta escoltados por la policía el traslado de mercancía, dinero. Están muy buenas las crónicas de Dominga. Salvador, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahí está la Dominga en milenio.com. Gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Oh, pues fue bien emocionante porque pues escuchar todos esos aplausos y ver a mucha gente ahí, entonces fue algo bien importante. Yo quería contener las lágrimas, pero no pude. Yo creo que llegué a lo más alto que quiere llegar un atleta. Me quedo sin palabras porque realmente fue algo muy emotivo por lo que yo había soñado por mucho tiempo, el poder escuchar el himno nacional. No pude contener las lágrimas, pero fueron unas lágrimas de emoción, de alegría y de decir, sí se pudo. Sí se pudo, Alex Loé, y hubo literal gloria para México. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Así es, sí se pudo. La primera medalla de oro llega a nuestro país, la primera medalla de oro también de los Juegos de París, de normales y también los de paralímpicos, y llega con Gloria Zarza, que ya escuchábamos ese audio, veíamos las imágenes, llega y lo hace de una manera impresionante, venciendo a Brasil y Uzbekistán, quien se queda con la plata y el bronce, por supuesto. Y también es muy importante lo que logra hacer, porque fue la única atleta, Pedro, la única que en 2 de sus oportunidades en el lanzamiento de bala llegó a superar los 8 metros, algo sin duda impresionante, y aparte, por supuesto, haciendo historia para México. Ahora, con este posicionamiento, México se adelanta un poco más en el medallero y ya avanza posiciones que nos había estado yendo bien, pero estábamos todavía muy abajo. Ahí justamente vemos en pantalla un poco el medallero. Bueno, China siempre dando de qué hablar con 87 medallas, y México en este momento con 9 preseas, 1 de oro, 3 de plata y por supuesto 5 de bronce. En natación nos ha ido muy bien, igual disco, y vamos a ver qué es lo que se puede sumar. Ahí estamos viendo un poco del recuento de estas medallas, y bueno, pues qué te puedo decir, sin duda alguna es un orgullo Gloria Zarza, quien se impone muy fuerte en París. Es la primera medalla de oro para México. Es la primera medalla de oro. ¿En la historia o de estos? No, de estos Juegos, hay que decirlo, de estos Juegos. La verdad es que en los Juegos Paralímpicos tenemos un buen registro de participación. Nos va mejor, ¿no? De nos hecho, va que en los mucho normales. mejor. En Tokio, imagínate, ganamos 22 preseas. Esa es la suma a superar. Imagínate, ahorita ya, por supuesto, en los Juegos Paralímpicos ya se superó la cifra de los atletas que tuvieron participación hace algunas semanas, y ahorita ya van a por otras medallas, porque aparte tenemos posibilidad de más medallas, Pedro. Estos Juegos, hay que recordar que se acaban todavía hasta el 4 de agosto. Tenemos algunos otros días más, hasta el 5 de agosto, si mal no recuerdo. El 8 de septiembre. Sí, el 8 de septiembre será la última participación, pero tenemos posibilidad de 3 medallas más. En ecuestre, por supuesto, ahí con la participación de Ignacio Treviño, en tetracampeón, y también en las triatletas Brenda Osnaya y la debutante, por supuesto, Kenia Villalobos, quien tendrá mucha participación acerca de eso. Pues ojalá que nos vaya bien en lo que resta de los Paralímpicos. Pues que vengan todas las que se puedan. ¿Superar Tokio? Ojalá que sí. Superar Tokio. Muy bien, gracias, sí. Alex. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros, y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.